Buenos días. Comparezco para actualizar sobre la situación epidemiológica y las últimas medidas que ha tomado el Comité COVID en el día de hoy. Me van a permitir que comience el discurso con un ruego a la población. La situación es muy complicada y solo conseguiremos mantenernos si nos quedamos en casa y, como venimos diciendo en las últimas semanas, disminuyamos la interacción social al máximo. Hago un llamamiento a la sociedad que nos sacó de la primera oleada para que extreme las salidas domiciliarias y las limite a las cuestiones básicas como ir al trabajo, al centro educativo, a hacer las compras que sean necesarias y poco más. Solamente así podemos parar el contagio de la enfermedad. La situación es conocida, que es muy delicada en toda España. Las tasas de incidencia se han disparado y afrontamos días críticos. La situación sanitaria está en un momento crítico. Hay que salvar vidas y este es, en la situación actual, el objetivo principal. Los ingresos medios han aumentado en los últimos días, al igual que la edad de los ingresos, porque, como hemos venido diciendo reiteradamente, España y la región de Murcia se caracteriza por esa interacción entre las diferentes generaciones. Los jóvenes se pueden contagiar, pero van a contagiar también a sus mayores. Ante este aumento se ha puesto en marcha el plan de contingencia anunciado, que nos permite incorporar hasta 500 camas hospitalarias más y triplicar el número de camas de UCI, llegando hasta las 350 camas de UCI. La situación actual en la región, según información que proporciona el Servicio de Epidemiología, hasta ayer a las 23:59 era la siguiente. El número de casos activos hoy a las 0 horas por pruebas PCR y antígeno era de 11.462 personas contagiadas. 577 personas se encuentran hospitalizadas, de las que 98 se encuentran ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. 976 nuevos casos se registraron en el día de ayer, 321 pertenecientes al municipio de Murcia, 56 a Cartagena, 52 a Molina de Segura, 38 a Lorca, 35 a San Javier, 34 a Archena, 33 a Alcantarilla y el resto se encuentra entre los diferentes municipios de la región. La peor noticia del día de hoy es el fallecimiento ayer de 12 personas, 9 varones y 3 mujeres, de 43, 62, 62, 63 años, 71, 79, 2 personas de 79, 80, 86, 87, 89 y 93 años. 5 de ellos del municipio de Murcia, 2 de Alguazas y Molina de Segura y el resto de los municipios de Cejín, Cieza y Abanilla. En el día de ayer se realizaron 6.362 pruebas, llegando a un total en el que va de pandemia de 388.300 pruebas. Hoy, tras uno de los peores fines de semana de esta pandemia, de esta larga pandemia, se ha vuelto a reunir el Comité de Seguimiento COVID al objeto de analizar y evaluar la situación epidemiológica regional, así como los primeros efectos de las medidas de restricción de la movilidad en todo el territorio regional y el toque de queda implantado en nuestra comunidad. Vistas las cifras, el Comité ha decidido aplicar restricciones en todo el territorio regional, en los 45 municipios, incluyendo la suspensión de la actividad de hostelería y restauración autónoma, así como los locales de juego y apuestas durante un periodo de 14 días. Sabemos que es una medida dura, que ya ha sido tomada por otras comunidades autónomas y por otros países, tanto de nuestro entorno como de sitios más lejanos. Realmente creemos que esta medida es una medida necesaria y esperamos que con esta medida nos permita retomar la actividad lo antes posible. Se toma la medida especialmente para que el sistema sanitario no colapse. Es muy importante decir que los municipios que la semana pasada pasaron a fase 1, es decir, aquellos municipios donde se cerró la hostelería, se ha visto una reducción de casos entre la última semana y la penúltima de un 8%, mientras que el resto de municipios de la región ha crecido el número de casos un 14%. Es decir, las medidas tienen efecto y tienen efecto muchas veces de forma muy rápida. Esperemos que en esta ocasión se confirme y sea así.
A pesar de que a partir de este sábado quedará suspendida durante 14 días la actividad en hostelería y restauración, tanto interior como exterior, permitiendo el servicio para recoger y llevar a domicilio. Igualmente, se recomienda a todos los municipios el cierre de parques y jardines a partir de las 7 de la tarde, tratando de evitar la interacción social, sobre todo, y las quedadas de determinados grupos de personas. Se recomienda igualmente fomentar desde todos los sectores el teletrabajo como medida eficaz para limitar la interacción social, así como la descarga de la aplicación Radar COVID, lo que facilitará el rastreo en nuestra región. Sabemos que son medidas extremas, pero necesarias si queremos afrontar con expectativas de éxito el durísimo mes que nos avecina la evolución de cifras en la región. Son medidas que están tomando la mayoría de los países europeos de nuestro entorno como salvaguarda ante un posible colapso sanitario. Están dando cuenta a los ayuntamientos de las medidas propuestas y, una vez más, hemos apelado a la colaboración y coordinación con todos ellos, solicitando que extremen el celo en la vigilancia del cumplimiento de estas medidas. A día de hoy ya se han cursado más de 25.000 denuncias en la región, 850 tan solo en Murcia capital en los últimos 14 días. Pedimos encarecidamente a la población que respeten los aislamientos y cuarentenas prescritos. Los más de 27.000 profesionales de nuestro sistema sanitario nos piden ayuda y no debemos defraudarles. El quédate en casa debe ser en este momento nuestro compromiso personal con los nuestros y con la sociedad murciana en general. Y sin más, quedo a disposición de las preguntas que puedan existir. Buenos días. A continuación, por videoconferencia, interviene Javier Pérez Parra, de La Verdad. Sí, hola, Ahora, ¿me escucha? Ahora sí. Gracias. Buenos días. Bueno, estaba preguntando por esa medida que han anunciado, ¿no?, de cierre total de la hostelería, incluidas las terrazas, ¿no? Y estaba preguntando si no podía esa medida ser contraproducente en el sentido de que podía animar, por decirlo así, a la gente a que se reúna en interiores de casas en las que no es posible un control, ¿no? Lo digo porque también, por ejemplo, plantean el cierre de parques y jardines a las 7 de la tarde, ¿no? Es decir, si esta medida, sin ir acompañada por un confinamiento domiciliario, puede ser contraproducente. Y en ese sentido, si la región va a pedir el confinamiento domiciliario para toda España, en el sentido de que, bueno, pues ya lo están recomendando, ¿no? Se lo están recomendando a los ciudadanos. Bueno, en principio, realmente, cuando se toma una medida en función de la experiencia que se tiene en otros países y en otras regiones y en función de nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia lo que nos ha determinado es que con estas medidas se ha conseguido en general una reducción de los números de casos de forma importante. La última es el dato que hemos compartido de cómo en los municipios que la semana pasada, o sea, es que no ha habido que pasar mucho tiempo, afortunadamente, se pasaron a fase 1, ha habido una reducción del número de casos de un 8% de una semana a la anterior, mientras que en el resto ha aumentado un 13% el número de casos. Es decir, claramente son medidas que son muy duras, pero que contribuyen de forma muy importante a disminuir la interacción social. Con lo cual, evidentemente, lo que pedimos al mismo tiempo es una responsabilidad de la población. O sea, una medida tan dura como es el cierre de la hostelería y la restauración, sabiendo las repercusiones que tiene, no puede venir acompañada de que la población haga reuniones en sus casas. O sea, eso está claro que lo que pedimos a la población es que se reúna lo menos posible y que esté con su núcleo familiar de convivientes, las personas que viven con ellos, y con esas personas se relacionen y no se relacionen con muchas más personas. Eso es un mensaje claro. Y respecto al tema del confinamiento domiciliario, es una cuestión que todas las medidas, realmente, desde un punto de vista técnico, lo que se ve es que cuando se toman de forma homogénea para todo un país, son más aceptadas por la población que cuando se toman de forma diferenciada por las comunidades autónomas. Y luego, además, realmente nosotros, como comunidad autónoma, no tenemos la competencia de poder hacer el confinamiento domiciliario. De todas maneras, sinceramente, y desde un punto de vista técnico, esperamos que con esto pueda ser suficiente si la población lo toma como una medida de responsabilidad y de disminuir radicalmente la interacción social.
Sí, muchas gracias. Me gustaría preguntarle también por las quejas de los médicos de familia sobre la coordinación con salud pública. Dicen que desconocen si se está rastreando o no a los pacientes y denuncian retrasos también en ese rastreo. Pues la verdad es que creo que habrá compañeros de medicina de familia que puedan tener quejas, pero es hasta cierto punto normal cuando un colectivo deja de hacer una actividad que ha estado haciendo hasta ahora, hasta ese momento, y pasa a hacerla a otro colectivo, pierde un poco el control de esa actividad. Y al perder el control puede tener la sensación de que no se está haciendo. Pero, por ejemplo, ayer por la mañana el equipo de rastreadores de salud pública rastreó 500 casos, los citó hizo el estudio de contactos de esos 500 casos y a los contactos de esos 500 casos se les citó con su médico para que les pidiera la prueba, etcétera, etcétera. Eso fue por la mañana, por la tarde se hicieron otros 500. Es decir, se está rastreando y además, como hemos dicho, y se va a incrementar esta capacidad de rastreo por parte de salud pública y mejoraremos en la coordinación con los ayuntamientos y con los centros de salud. Damos paso ahora a Matthew Bennett de Spain Report. Adelante. Le pasa lo mismo, no se oye. Ahora sí. Adelante. Buenos días, doctor. Varias preguntas, si puedo. Aquí, empezando en el nivel más amplio o alto, digamos, he entendido bien entonces que al Comité COVID murciano le gustaría en estos momentos ordenar el cierre o el confinamiento domiciliario en Murcia por la situación epidemiológica, pero no se lo permite el estado de alarma. Realmente el confinamiento domiciliario es una cuestión que lo importante es disminuir la interacción social y se han venido tomando medidas y las medidas que se toman hoy son con el objetivo de disminuir esa interacción social. La población puede salir, como hemos dicho, especialmente si es con su núcleo de convivientes, puede salir a trabajar, puede salir a la escuela sin problemas, puede salir a hacer compras, pero no debe reunirse. Si esto no es suficiente, evidentemente habrá que plantearse otras medidas, pero realmente creemos que con esto puede ser suficiente. O sea, en estos momentos al Gobierno regional, al Comité COVID, no les gustaría confinar domiciliariamente a los murcianos en su casa. Nosotros lo que pedimos es que la gente se quede en casa el máximo tiempo posible. De ahí a un confinamiento es una cuestión que ahora mismo no estamos valorando. Vale. A nivel de los ingresos y los hospitales y las camas, ha dicho que para que el sistema sanitario no colapse, que nos espera un durísimo mes con esas 350 camas que tenemos disponibles, el Comité COVID entonces en estos momentos prevé ese colapso inminente de la capacidad hospitalaria. No preveemos, creemos que con las medidas podemos evitar el colapso. Lo que ocurre es que lo que no podemos asumir es constantemente 900 o 1.000 casos diarios. Con tasas de incidencia las que tenemos actualmente, el sistema tardará alguna semana, pero acabaría colapsando, porque hay que tener en cuenta una cosa fundamental y es que el número de ingresos aumenta aproximadamente una semana después de producirse los casos y el número de ingresos en la UCI aumenta 14 días después. Además, hemos tenido un cambio en el perfil muy importante, de forma que antes eran personas jóvenes que tardaban muy poco en salir de alta del hospital, ahora son personas mayores que tardan el doble de días en salir del hospital, con lo cual la saturación del centro hospitalario aumenta. Y además, las UCIs, el salir de las unidades de cuidados intensivos, tarda a veces mucho tiempo, con lo cual se toman las medidas para que el sistema no colapse. Hemos empezado a contratar a más intensivistas de cara a esa posibilidad. Realmente está prácticamente las bolsas de los profesionales sanitarios
ahora mismo no hay mucho donde poder contratar. Se ha formado gente específicamente para que puedan atender, pero no se pueden. Una carrera como es la de un médico especialista requiere de entre 10, 11, 12 años. O sea, no hay capacidad para contratar más porque, lógicamente, no hay más gente para contratar. O sea, por muchas camas que habilitemos en alguna planta u otra de algún hospital u otro por la región, el límite último quizás va a ser la cantidad de intensivistas que tenemos trabajando. No solamente de intensivistas, ha habido muchas personas de interna que se han pasado a poder atender a pacientes en UCI, por personal de enfermería que no está trabajando normalmente en UCI, que se le ha formado, pero evidentemente tiene un límite y por eso lo que pedimos es tomar estas medidas para no llegar a ese límite, que de momento no hemos llegado, evidentemente. A nivel de los parques y jardines, confirmar que has dicho que el Gobierno regional ordena el cierre de parques y jardines en toda la región y todos sus municipios a partir de las 19 horas. Y si es así, si disponemos entonces de datos epidemiológicos que confirmen que efectivamente se están produciendo brotes en ese entorno, ya que está el aire libre, los niños suelen llevar mascarilla. Bueno, lo que hacemos es una recomendación y realmente creemos que a partir de las 7 de la tarde, y con el cambio de hora actualmente, pues a partir de las 7 de la tarde es una hora prudente para que ya los niños y los padres estén en casa, y realmente los parques lo que queremos es que se cierren no para los niños y los padres específicamente, sino para otros colectivos que puedan usarlo con fines distintos. Pero va a ser una orden, no una recomendación. En principio es una recomendación porque los ayuntamientos son los que van a tener que tomar la decisión. Pero vamos, en principio veremos cómo figura en la orden que saquemos. Muy bien, y por último, con el tema del cierre de los bares, que es la noticia quizás del día, el Comité COVID o el Gobierno regional ha previsto algún tipo de ayudas para los hosteleros y camareros murcianos. Yo, como portavoz del Comité Técnico, es una cuestión que no está en mi responsabilidad, aunque, bueno, no puedo informar de eso porque no está en mi responsabilidad. Gracias, doctor. Gracias. A continuación, trasladamos las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación vía WhatsApp. COPE, La Opinión y 7 Televisión preguntan si se ha planteado la posibilidad del cierre de centros comerciales, gimnasios, centros culturales. Las medidas que se toman en el Comité COVID en la región de Murcia intentan ser lo más precisas posibles e intentan ver dónde donde estamos teniendo los mayores problemas. Donde estamos teniendo los mayores problemas es donde la población se quita la mascarilla y donde hay una interacción social sin mascarilla. Afortunadamente, no hemos visto hasta el momento que haya habido una repercusión en cuanto a centros comerciales, que haya habido brotes en centros comerciales, con lo cual no creemos actualmente que sea reducciones de aforo es una posibilidad, pero cierre de centros comerciales nos parece que hay que intentar dañar lo menos posible al sector productivo, tomando medidas que redunden en un beneficio para la pandemia, pero con el menor daño. Entonces, aunque se ha hablado, se han analizado los brotes que tenemos en la región y no hemos visto que los centros comerciales sean un problema. Respecto a los gimnasios, tampoco han sido un problema porque ahora mismo también tienen que hacer la actividad con mascarilla y en un momento determinado, si viéramos que efectivamente se producen brotes en esos ámbitos, pues tomaríamos medidas. Teleyecla nos envía esta pregunta. El Hospital Virgen del Castillo tiene capacidad para 30 ingresados por COVID y ya son 21 las personas ingresadas. En la primera oleada COVID se planteó utilizar el recinto de la Feria del Mueble como hospital de campaña. ¿Se están planteando esta medida en función de la evolución de unos datos que son peores que en la primera oleada? Bueno, en principio, los planes de contingencia contemplan determinados hospitales, pero no específicamente en cada centro sanitario de la región o en cada hospital de la región se va a montar un hospital de campaña. Esperemos que además no lleguemos a esa necesidad. Lo que sí que es cierto es que hay que ver de momento la región como un todo. Si el hospital de Yecla está desbordado, personas se trasladarán a otros hospitales de la región. No es una cuestión de que el hospital de Yecla se desborde y en ese momento haya que montar un hospital de campaña en el hospital de Yecla.
La agencia EFE se interesa por el porcentaje de los brotes y contagios detectados en las últimas 2 semanas, si tienen su origen en los establecimientos hosteleros. Pues en principio, como hemos venido, aproximadamente 1 de cada 4 personas, el contagio lo tiene en el ocio. Y en el ocio, una parte importante del ocio viene por cenas, comidas, celebraciones de muchos tipos que se han dado a lo largo de la pandemia y también en las últimas 2 semanas. A eso hay que sumar que 1 de cada 2 contagios se producen en el hogar. Es decir, que este 1 de cada 4, que es un 25% que se produce en el ocio, a su vez va a contagiar a varias personas en su hogar. Con lo cual, restringiendo el ocio al máximo, conseguiremos reducir el número de casos en aproximadamente un 70% si todo sale como estaba previsto. 7 Días Alama pregunta por el brote en una empresa de la localidad. Quieren saber si se ha confirmado algún contagio más, cuánto tiempo va a durar el cierre de esta empresa y por qué en este tipo de brotes que afectan a empresas no se informa del nombre para que la ciudadanía pueda conocerlo y prevenir nuevos contagios. Bueno, en principio las medidas se toman específicamente en cada una de las empresas y en general no se da a conocer el brote y no se comparte con la ciudadanía cuestiones particulares que pueden ser de una empresa o que pueden ser en un momento determinado de otros ámbitos. O sea, se comparten con la opinión pública y con la ciudadanía aquellas cuestiones de especial relevancia donde la ciudadanía tenga que tomar medidas para protegerse, pero en sitios donde ya se han tomado las medidas tampoco es una cuestión necesaria de informar a todo el público. 7 Televisión quiere saber si se valora adelantar la hora del toque de queda. Pues en principio, con las medidas que se van a tomar, creemos y esperamos que sea suficiente. Y por último, Onda Regional quiere saber si se va a plantear el confinamiento domiciliario en la reunión del Consejo Interterritorial de esta tarde y si sigue habiendo áreas de salud donde escasea la vacuna de la gripe. Bueno, respecto al tema del confinamiento domiciliario ya hemos contestado. Realmente es una cuestión que si se hace habría que hacerla en todo el país a la vez, que realmente no tiene mucho sentido confinar Murcia o confinar determinadas comunidades y otras comunidades que no estén confinadas. Y respecto al tema de la vacuna de la gripe, esta semana estaban viniendo 20.000 dosis de vacuna, en la semana que viene, la siguiente, llegarán otras 45.000, es decir, que van llegando las dosis de vacuna previstas, de forma que esperamos que si hay algún sitio donde en un momento determinado no hay vacuna, se pueda ir reponiendo y se pueda ir vacunando a aquella parte de la población, sobre todo la que pertenece a grupos de riesgo y en segundo lugar el resto. Muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias.